Enamórate de la radio reflexionando.com. Buenos días con cada uno de ustedes. Hoy tenemos Gálatas 5, versículo 16, donde abordan el tema de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Como siempre digo, recuerde, como usted lo ve vía YouTube, póngale una pausa, traiga su Biblia y tiene que leer desde el capítulo 5, versículo 16 al 26. Yo leeré pocos versículos porque el tiempo es corto. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí, pero si somos guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifestaciones son las obras de la carne, como el adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría y hechicerías, enemistades, pleitos, celos, contiendas, divisiones, herejías, homicidios, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto os advierto, como ya he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay la ley. Bien, ya lo tenemos bastante claro. Todo lo leído y por sí solo se explica. Y por sí solo se explica. El apóstol Pablo nos dice en qué consiste el ser humano espiritual. El ser humano, bajo lo que nos enseña la Biblia, puede ser carnal o espiritual. El mantenerse en la fe, en la obediencia, en la confianza a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ese es el ser espiritual. Hay que tenerle obediencia y confianza. Luego nos explica el porqué del Espíritu Santo, al cual debemos seguir en sus frutos, los beneficios de tener su ayuda, que consiste en libertarnos de la esclavitud de están enfrentados la carne y el espíritu, para evitar que hagamos lo que quisiéramos. Es decir, no podemos hacer lo que quisiéramos. O hacemos la carne o hacemos el espíritu, porque los dos se contraponen. No podemos decir que andamos en el espíritu y hago ciertas cosas en las carnes que convienen, o ando en la carne y hago ciertas cosas en el espíritu que me convienen. Eso es adulterio, eso es fornicación. Entonces no puedo hacer eso. Entonces, si por el Espíritu Santo estoy liberado de la servidumbre de la carne, la liberación de la servidumbre me libra también de la ley, porque la ley está hecha para el hombre carnal, para el hombre que no quiere seguir las cosas del Espíritu Santo. Es para el hombre que quiere estar sometido al pecado. Y la tercera es la donación de la vida. ¿Por qué? Porque es la donación de la vida. Porque cuando somos guiados exclusivamente por el Espíritu Santo en nuestro cada día, en nuestros actos de cada día, quiere decir que la muerte ya condenó a la carne. Y si estamos condenando la carne, pues entonces somos conducidos exclusivamente por el Espíritu. Y si vivimos por el Espíritu, somos agradables en cuanto a la obediencia y a la confianza a Dios Padre. Tenemos que siempre
ser guiados por el Espíritu, porque es lo que nos va a aprovechar en cuanto al camino y al caminar hacia la cruz de Cristo y luego a la resurrección. Tenemos que andar en el Espíritu, eso en nuestra mente, en nuestro corazón, porque todo empieza en ese lugar de nacimiento que es nuestra mente y nuestro razonamiento. Porque a veces nuestra mente se le llama espíritu. En Efesios 4:23 dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y en 1 Corintios 14:15 dice: cantaré salmos con el espíritu y cantaré salmos con la mente. Bien, entonces nuestra mente, nuestro razonamiento, nuestra parte espiritual tiene que andar en el espíritu. Seguir andando en el Espíritu y obrando en el bien del Espíritu, porque el Espíritu mueve y estimula los corazones para obrar y hacer el bien. Los que se rigen por el Espíritu, bien. Los que se rigen por el Espíritu de Dios, debemos andar en el Espíritu, con la mente, con nuestros razonamientos, conforme a la ley de Dios. Nosotros podemos tener muchas cosas y en nuestro pensar a veces decimos: oye, yo quiero meterle un puñete a este, pero el querer meterle puñete a este que me ha ofendido ¿está de acuerdo al mandamiento de Dios? Y decimos no. Porque Dios no quiere la violencia, no quiere que volvamos mal por mal, sino tenemos que volver al mal haciendo el bien. Debemos vencer lo malo haciendo lo bueno, dice el Señor. Entonces, ve, en este razonamiento nosotros ¿qué hacemos? Lo que está diciendo Pablo, que tenemos que andar en el Espíritu, en la mente, razonando, diciendo: oye, este pensamiento que estoy teniendo no concuerda con el Evangelio. Y listo. Porque los pensamientos van a ocurrir y tenemos que escudriñar cada pensamiento, cada razonamiento que tenemos en nuestra mente y compararlo con la Escritura. Y si no está de acuerdo a la Escritura, pues tenemos que dejarlo de lado y seguir lo que está en la Escritura. Por eso no hay nada más sabio si es que podemos vivir y actuar cada día nuestra vida según la palabra de Dios. El espíritu humano o la mente humana razona de acuerdo y fluctúa de aquí para allá entre el bien y el mal, porque hemos comido del árbol del bien y del mal. Pero nosotros tenemos que mantenernos firmes, venciendo lo malo, haciendo lo bueno. Y todo empieza con nuestra mente. Y a partir de ahí, posiblemente nos vengan muchas aflicciones, muchas tribulaciones, pero con nuestra mente firme en Dios, ahí nos sacará. Nuestra confianza en Dios tiene que ser grande y enorme. Tiene que ser a todo. No puedes dudar de Dios en nada. En la obediencia es total. No puede ser parcial la obediencia a Dios. Tiene que ser total e integral en todo el Evangelio. Y esto es un esfuerzo que tenemos que hacer cada día. Por eso nosotros como creyentes no podemos pensar en el mañana, en el pasado. Por eso Santiago nos corrige: no penséis en eso. Por eso nos aclara que para no estar pensando así, digamos, si el Señor lo permite, estaré el próximo año, tal fecha, en tu casa, poniendo a Dios siempre delante para que nos conceda vida, pero no por nosotros mismos tomarle esas decisiones. Lo que es importante en el Evangelio de Cristo es vivir. Si hoy día amanecemos vivos, hacerlo ese día lo mejor, esforzando, dando lo mejor nosotros para vivir en completa santidad en ese día. Si Dios mañana nuevamente nos levanta y nos permite tener vida, amén, hacemos lo mismo, punto, un día a la vez. Lo que ayer pasó, lo que sucedió, cometiste pecados, pues arrepiéntete, corrígete y hoy día esfuérzate por andar en santidad y justicia conforme a la Escritura. Y solo lo vas a lograr hacer en la Escritura si es que andas en comunicación con Dios mediante la oración, mediante los ayunos, mediante el escudriñamiento de la Escritura y esforzándote a vivir como Dios manda.
El espíritu humano es vano en sí, porque solamente piensa en vanidad, y eso lo dice en Eclesiastés. Nosotros tenemos que no proceder según la vanidad de nuestros pensamientos, sino según la palabra de Dios. Así que debemos permanecer firmes en el razonamiento humano, regidos y dirigidos simplemente y guiados por el Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo en esta carta está incidiendo que andad en el Espíritu, que Él nos debe conducir, que Él nos guía por el camino que es el Señor Jesucristo. El conocimiento sobrenatural de la palabra no es otra cosa que dejarnos guiar por el Espíritu. Ni ojo vio, ni oreja oyó, ni pasó hombre por pensamiento, sino que todo fue mostrado y nos ha sido revelado por Dios su Espíritu. Todo lo que aprendemos es por revelación. Hay tantas cosas que nos asustan en la vida, y Dios, cuando nos mantenemos firmes y lo seguimos buscando, y estamos en este combate, en esta lucha diaria con nuestra propia carnalidad, con nuestros propios pensamientos, entonces Dios nos apoya. Hay que recordar en principio que somos seres humanos, no somos ángeles, y como seres humanos tenemos esa lucha que enfrentarla cada día contra nosotros mismos. Por eso reitero lo que está en el Evangelio, que dice Pablo, le dice a Timoteo: cuídate de ti mismo. El hombre viejo que sabemos dentro no muere tan fácil. Ese muere cuando se nos quita la vida natural como la entendemos, cuando nuestra carne se convierte en polvo. Vida natural como la entendemos, cuando nuestra carne se convierte en polvo. Ahora, el espíritu lo mueve y lo inclina al querer hacer las cosas como deben hacerse correctamente según la voluntad del Padre. Todo lo inclina, y mediante esto el Espíritu de Dios nos da la potestad de ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque estamos haciendo caso al Espíritu, estamos siendo guiados y movidos por Él, no estamos siendo guiados y movidos por nuestras pasiones carnales, que aparentemente son buenas. Ejemplo, una persona podría estudiar filosofía y defender el origen del comunismo. Ok, aparentemente es bueno porque no hay fornicación, adulterio, cae en la palabra, porque las palabras nos juzgarán, y dice en algún momento Jesucristo: yo no juzgo, mis palabras os juzgarán. Y hay otra parte en el Evangelio que dice: ¿cómo podemos perder una salvación tan grande? Es decir, este muchacho que es educado, que se ha formado, que está defendiendo al Partido Comunista y lo está sustentando bien según el orden de clase, la igualdad de derechos, ok, está desperdiciando la salvación de Jesucristo, porque Él es el que quiere resolver los problemas sociales, Él es el que quiere plantear la igualdad de derechos. Y el Señor dice que no, que el único Salvador es Él, porque no podemos perder el tiempo en las cosas humanas, porque las cosas humanas, dirigidas y ordenadas por los humanos, ya está destinada a la destrucción. Por eso viene el libro del Apocalipsis, el cual dice: bienaventurado al que lee este libro, porque el Apocalipsis está hablando de la destrucción, de la raza humana. Entonces no podemos hacer nada por la raza humana. Lo que sí podemos hacer es amar al prójimo como a nosotros mismos. Eso sí podemos hacerlo, y esa es nuestra función. Y hacer discípulos nuestros, eso sí podemos hacerlos, enseñando a hacer el bien. Pero ¿cómo enseño si yo no sé hacer el bien? Tú tienes que aprender a hacer el bien para que luego enseñes a hacer el bien, y eso es obligatorio que lo haga cualquier creyente. Esto no es función del pastor, no es función del profeta, del apóstol, es función del creyente, es obligatorio en el creyente. El Espíritu Santo, ¿de acuerdo?,
que nos enseña a hacer el bien, nos va a conducir en esta tierra por los caminos de rectitud, andar libremente sin corrupción de la carne. La lucha contra los apetitos de la carne, no es que esté mal tener relaciones sexuales, pero el Señor se dice: ¿quieres tener relaciones sexuales? Cásate, muchacho. Y ahora debemos casarnos con cualquiera. Estos son los problemas que vienen, porque dice casarse con yugos iguales. ¿Ve? Es decir, no solo es casarme, sino casarse con yugos iguales. Esa es la recomendación que hace el Señor, porque es más viable y duradero un matrimonio. El Señor, según ha predispuesto desde el origen de los tiempos, cuando formó a Adán y Eva, que el hombre que tenga una relación sexual con su mujer es su mujer, no hay nadie más. No había el matrimonio como tal, era simplemente el tener relaciones y punto, y era que estaban unidos y formaban una sola carne. Pero como los hombres han sido duros desde las épocas de Moisés, se dieron muchas condescendencias, muchos beneficios. Pero vuelto el Señor Jesucristo dijo: no, te casas, y la única forma que tú te puedas divorciar es con el adulterio, cuando la esposa o el esposo tiene relaciones con personas fuera del matrimonio. Pero a pesar de eso, el Señor tiene mucha misericordia con todos los errores que tenemos, porque un mandamiento dice: no mentirás, y de repente dice: oye, mentir no te lleva. Wow, dice acá que los frutos del Espíritu, y no está el mentir, fíjate, y no menciona el mentir en todo lo que está, dice de amistades, wow, y no dice mentir, pero si lo lees bien, en el 5:20, la pleitos, contiendas, divisiones, herejías, homicidios, envidias, borracheras, orgías, todo es parte de este ordenanza y mandamiento que es el mentir. ¿Sí? Pablo dice que la carne desea luchar contra el espíritu. Eso es lo que está diciendo Pablo, lo cual resulta de la lucha entre la carne y el espíritu. Eso enuncia que hay una lucha a muerte: o reina la carne o reina el espíritu. No hay puntos medios. Soy medio carnal, medio espiritual. No, porque todo lo que aspira a tener la carne es hacer tu libertinaje, tu propia decisión. Y el Señor no quiere que tú hagas tu propia decisión, porque no hemos sido creados. Y el Señor no quiere que tú hagas tu propia decisión, porque no hemos sido creados para hacer lo que nosotros querramos. Cuando uno va a Eclesiastés, dice que este es todo el hombre: cumplir los mandamientos de Dios y tenerle temor a Dios. Eso es todo. Nosotros estamos creados para obedecer a Dios, para confiar en Dios. Para eso hemos sido creados. Y Dios nos ha dado la libertad de que si lo quieres hacer o no lo quieres hacer. Por eso en alguna parte del libro de Isaías dice: hasta el buey, hasta el burro, hasta el animal conoce a su amo. Y nosotros, siendo criaturas de Dios, no queremos reconocerlo. Hay algo grave que está pasando en nuestro ser, en nuestra inteligencia. El desear, uno desea algo, pasa en el alma que desea. Lo que desea no necesariamente tiene que ser carnal. Por eso se debe decir que, según algunos piensan, que la carne desea en cuanto el alma, según misma, es su naturaleza. Quiere decir esto, que si mi naturaleza es espiritual, voy a desear las cosas del espíritu. Por eso se dice que el ojo ve, como decir si el alma ve, mediante el ojo. Cuando nosotros deseamos, es un acto del alma, y nosotros con nuestra alma tenemos que desear las cosas espirituales, que a veces es cansado, que a veces es agobiante, sí,
Pero estas cosas son las luchas que hay entre el espíritu y la carne. Esto nos permite meditar la sabiduría de la palabra de Dios. Esto nos permite desear la palabra de Dios. Porque cuando nosotros oramos y comemos la palabra de Dios, porque está escrito que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios, entonces vamos a ser guiados por el Espíritu. Ejemplo, yo voy a decir algo y confesar algo, que no sé cómo lo tomarán ustedes. A mí me cuesta cuando voy a predicar. Es como si toda mi carne se opusiera con fuerza, con una resistencia, como si yo tuviera que al frente mover una roca de 20 toneladas. Y que mi cuerpo se resiste porque sabe que no lo va a poder hacer. Pero tengo que hacerlo, y cuando empiezo fluye el Espíritu. Y mi carne se ve aplacada, y a medida que voy predicando también van mostrándose mis pecados. Y doy gracias a Dios porque si se muestran mis pecados ocultos, me tengo que arrepentir. Y soy bienaventurado entonces porque se me mostraron los pecados ocultos. Digo, qué fácil sería, bueno, el pecado de adulterio, pues es fácil reconocerlo. El pecado de borrachera, qué fácil. El pecado chismoso, qué fácil. Pero hay otros pecados un poco más complicados de reconocerlos o detectarlos, que lo estamos practicando, como la enemistad, como la inmundicia, como la ira, como las contiendas, como las divisiones, como las herejías. ¿Cuántos de nosotros cometemos herejías en base a la palabra de Dios? Estamos forzando a hacer de la palabra de Dios lo que nosotros queremos, y cuando no es así. Por ejemplo, en alguna parte de la Biblia dice, id y multiplicaos, y nosotros no. Que nuestros hijos tengan relaciones sexuales con métodos preservativos. Que nosotros ya no, y tenemos que cuidarnos con un condón, con unas pastillas o con una ampolla. Entonces dejamos de lado el mandamiento de id y multiplicaos. Hoy estamos cometiendo herejías. Tenemos envidias, no tenemos cuenta de a veces cómo se nos muestra el pecado de envidia. Por supuesto, yo reconozco que cuando veo a un tipo con un carrazo, pues decir, oh Señor, grande eres, Padre mío, porque tú le diste a este señor este carrazo. ¿Sí? ¿Me entiende? Y lo digo así porque de esa forma yo evito tener algo, una envidia. Yo a veces, muchos días, tengo la camioneta parada porque no tengo ni $1, ni medio dólar, ni un centavo de dólar para echarle gasolina. Y así en cuanto a todas estas cosas, porque no solamente es una lista única a la que está mostrando en Gálatas. Georgia dice, y cosas semejantes, para no ser una lista más, cosas semejantes, para no ser una lista más grande. Pero sí está dando en la fruto del Espíritu cosas que empiezan de mayor a menor. El amor, fuerza en el amor, el gozo, el gozarse, la paz, la paciencia. ¿Cuánto a mí me cuesta tener paciencia? A mí me cuesta enormemente tener paciencia. La bondad, la mansedumbre. ¿Cuánto me cuesta ser manso? Cuando alguien me toca algo y ser manso, me cuesta. Puedo soportar 1, 2, 3, 4, 5, y de repente pasó las 100 veces que me atacaron, y al asunto 101 vez quiero sacarle el machete. Cuesta ser manso. La templanza. ¿Me entiendes? La templanza. Oye, y hermano, ¿y qué es la templanza? ¿Me entiende? Porque tenemos que ver qué es la templanza, porque, ¿me entiende? Quiere decir de estar moderado, ¿sí? Eso es lo que quiere decir, que es una persona que tiene, pues, un control, una forma de mantener el equilibrio. Esa es la templanza. Y a mí me cuesta muchas veces mantener la templanza. ¿Me entiendes? Yo, uno de los problemas que padezco grandemente para dormir es comer. Y se me antoja comer y a veces no tengo un control por comer. No como brutalmente mucho, pero un manguito por acá, un platanito por acá, una cutufa por acá, un cafecito por acá, un pancito por acá.
aunque son pedacitos cortos, un pedacito dulce por acá, y eso me genera males estomacales que me cuestan a veces dormir. ¿Por qué? Porque no tengo esta cosa llamada templanza. ¿Ve? Que es una virtud, es una señal del espíritu. Ser un tipo controlado, dominado, de mantener el equilibrio. No solamente en las comidas, sino en el razonamiento, en la forma de hablar, en la forma de escuchar a las otras personas. Y todo eso, pues lamentablemente no lo vemos. Por eso nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios para que una vez guiados con el Espíritu Santo y en la lectura, meditación y enseñanza y compartir la Escritura, se vayan mostrando nuestros pecados ocultos. Algunos dudan de esto. Les parece que no es, porque no vives entendiendo al Espíritu Santo. Porque están entendiendo al Espíritu Santo no como un guía, no como el maestro. Lo están entendiendo errados. ¿Me entienden? Muchas congregaciones piensan que tener el Espíritu Santo es brincar y balbucear cosas. Y eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos conduce, el que nos da guía, nos da entendimiento y nos está diciendo: estas son cosas de la carne y estas son cosas del Espíritu. Así que tú decides. Ahorita tienes cólera. Mira, la cólera te está produciendo esto, y tú renuncia a la cólera que sientes en este momento y mantente en el gozo. Y el gozo te va a producir esto. Eso te va diciendo el Espíritu, a tu espíritu. Te va guiando. Porque es una ayuda increíble. Por eso el Señor dijo: voy a enviar al Consolador, y es el que nos consuela. Una vez tuve un problema de discusión con mi esposa por qué día y a qué mecánico se va el carro. Yo no entiendo cómo fue, pero nos terminamos diciendo de todo. Y luego, cuando tuve que pedirle perdón a mi esposa, me dijo: tienes que entender, Richard, que la discusión con tu esposa no ha sido por celos, por dinero, porque se odian, no. Han discutido tontamente. Me dice: porque los dos están estresados por reparar el carro. No ha habido otra cosa más. Pero ¿quién te guía? El Espíritu, que va hablando a tu conciencia. Y tu conciencia te va guiando. Y esto es lo extraordinario, porque no requieres de un psicólogo, no requieres de una vidente, no requieres consultar a un chamán, a un brujo. El Espíritu te va guiando para tu propio bien. Y las cosas, aunque parezcan malas, adversas en la vida, cuando es guiadas por Dios, es extraordinario. Porque dice la Escritura: todo para el creyente le va para bien. Ejemplo: a José lo tiraron al pozo, lo vendieron sus hermanos, sufrió mucho, pero fue para bien. No lo podemos entender, pero es nuestra confianza total en Dios, en los momentos adversos, difíciles y complejos de nuestras vidas. Y ninguno de nosotros ha pasado lo que ha pasado José. Así que mírense cuán lejos estamos del camino de Dios. La naturaleza y la carne está contra los deseos del Espíritu. No debemos cumplir los apetitos de la carne, porque son superfluos, son vacíos, son relativos, no conducen a nada bueno, son momentáneos. Y los deseos de la carne se oponen al Espíritu. Ahora, ¿por qué lo queremos practicar? Porque nadie aborrece su propia carne, porque nos gustan, porque nos producen placer, nos producen cierta tranquilidad. Y el Señor dice: no es esto lo correcto, no es que tú vivas por momentos, por horas, por minutos tranquilos y luego seas infeliz. La cosa es que tú mantengas el gozo en tu vida. Y la forma de mantener el gozo no es haciendo lo que tú quieres. Miren, por más que uno quiera, y esto lo digo como varón, es mejor tener relaciones sexuales con tu esposa
a un hotel con una chica. Evalúa los casos. Es tu esposa, tu conciencia no te va a reclamar. Bueno, digamos que tu conciencia esté cauterizada, no tienes que estar haciendo gastos de pagar un hotel, recogerla a la chica. Estás en tu casa. Es la persona que tú amas, que tú cuides, que es tu esposa. Con la otra, una vez que terminaste de satisfacer tus deseos, seas hombre o mujer, pues tienes que volver a tus obligaciones. Y te olvidaste y pasaste un momento, nada más que un momento agradable. Y luego, como estás vinculado con esa chica, pues la chica te llama, oye, tengo un problema, pero... Y tú dices, ¿y por qué tengo que resolverlo? Pues la chica que está teniendo relaciones sexuales contigo, y lo vas a hacer y te haces esclavo de ella, porque si no le das lo que ella quiere, pues no va a volver a acostarse contigo, va a buscar a otro tipo con que acostarse. Y te ocasiona molestias, te ocasiona estrés, preocupaciones, como todo. Como tomarse una borrachera, bueno, está bien, y al día siguiente, ¿cómo está el cuerpo? Como tomarse una borrachera, bueno, está bien, y al día siguiente, ¿cómo está el cuerpo? ¿Cómo está tu razonamiento? ¿Cómo está tu vocabulario? Tienes que ver. ¿Entiendes? Lamentablemente caemos en eso porque queremos en nuestra carne y no aborrecemos nuestra carne. Pero la lucha debe darse. Es una lucha sin cuartel, es una guerra a morir entre lo bueno y lo malo. Y entonces no tenemos que permitir hacer lo malo. Muchas veces nosotros caemos, dice, no hago el bien que amo, sino antes el mal que aborrezco. Ahora, eso está claro, lo dice Pablo. Sin embargo, no se suprime la libertad de la albedrío. Ok, hago el mal que quiero. Sí, lo hacemos. Tenemos tendencia el 99% a hacer lo malo. En el libre albedrío está, Señor, tengo que corregirme, pues estoy haciendo lo malo, tengo que hacer la lucha. Por eso el Señor dice, al que venciera, dice el Señor. ¿Verdad? Es una lucha, tenemos que vencer. Oye, Señor, estoy haciendo lo mal que aborrezco, porque lo aborrezco, este mal. ¿De acuerdo? Lo aborrezco, pero tengo que corregirme. Ahora tengo que ponerme fuerte y corregirme para hacer lo correcto. Y tengo que vencerlo. Es como levantarse todos los días a las 5 de la mañana para... Oye, sí que es difícil, pero tú lo vas a lograr poco a poco. Hay que tener ciertas luchas porque tengo que evitar las concupiscencias y la cólera. El que tiene la ira dice que va perdiendo el camino al cielo. Y la concupiscencia, que es todos los deseos que nosotros tenemos. Por eso tenemos que tener cuidado con todo lo que pensamos en el día a día. Es decir, tengo miedo, estoy cansado, estoy estresado, todas esas cosas no. Tenemos que decir, esta actividad cansa, esto que estoy haciendo cansa, pero no puedo decir estoy agobiado. Quiere decir que si dejo de hacer actividad, voy a estar más relajado. Quiere decir que esta actividad cansa, pero los frutos son buenos. Nosotros tenemos que gozarnos en el Señor, y la única forma de andar en el Señor en gozo es dejando la carne de manera radical. Tenemos que decir no a las pasiones, y eso tenemos que decirlo de manera propia, pensando con nuestro razonamiento de manera objetiva, a pesar de todas las incontingencias del día a día, manteniendo el propósito de querer ir al reino de nuestro Señor Jesucristo, entendiendo que Él ya venció el pecado y que ayuda fuerte tenemos en el Espíritu Santo. Que el Señor Jesucristo nos guíe en cada momento y en cada instante de nuestra vida. Que seamos hombres permanentes de oración, que seamos hombres permanentes de meditación y reflexión y escudriñamiento de la Escritura. Que seamos hombres que confiemos y obedezcamos al Señor Jesucristo.